Después de su retiro, quiso hacer algo por su natal ciudad y todo terminó mal. Comencé un programa que se llamaba Barrio Limpio, Barrio Saludable, que es darle atención médica a la gente pobre. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy repasaremos algunas de las historias más trágicas del mundo del boxeo. Carreras prometedoras que terminaron en tragedia. Campeones que lo ganaron todo arriba del ring, pero lo perdieron fuera de él. Y peleadores marcados para siempre por decisiones fatales, accidentes o abusos del sistema. Julio César Chávez Jr. Y su rival en la esquina roja, pantaloncillo color negro con rojo y verde y blanco, con un peso de 87 kilogramos. Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, fue un talento con potencial que brilló en el ring al ganar el título de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo en 2011. Sin embargo, su carrera y vida personal se vieron empañados por una serie de tropiezos. Tras perder peleas clave como la de 2012 contra Sergio Maravilla Martínez, empezó a consumir alcohol, pastillas y otras drogas, llegando a tomar muchísimas diarias y rozar la muerte por sobredosis antes de buscar ayuda médica y rehabilitación. Empezó la travesía, de ahí de California fue a Arizona, 3 horas. Dije, pues ya me van a bajar. Y no seguía. 28 horas en carros, 5 carros diferentes, me llevaron hasta Texas. Fuera del deporte, Chávez Jr. enfrentó problemas legales graves. En 2025 fue arrestado en Los Ángeles por inmigración y deportado a México, donde está vinculado a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y vínculos con el cártel de Sinaloa, cargos que él y su familia niegan. Pastillas pues se puede decir para la depresión, para concentrarte, para bajar de peso. Fíjate, esto no lo contaba a nadie. Ese día yo consumía pastillas y ese día la mochila me acuerdo que traía 2 pastillas en la mano. Salvador Sánchez. El pugil mexicano demostró su gran calidad desde sus inicios. Era una verdadera máquina al momento de repartir golpes, con un fondo físico inacabable, destreza para eludir el ataque y la virtud de un contragolpe demoledor. Salvador Sánchez Narváez fue un boxeador mexicano nacido el 26 de enero de 1959 en Santiago Tianguistengo, Estado de México. Considerado una de las mayores promesas del pugilismo mundial, se coronó campeón mundial de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo WBC en 1980 y defendió su título en múltiples ocasiones, enfrentando a grandes rivales como Danny Little Red López y Wilfredo Gómez. Muchos expertos lo consideran uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Pero su carrera se vio truncada tras fallecer con tan solo 23 años. Salvador Sánchez perdió el round más importante una madrugada del 12 de agosto de 1982, cuando manejaba un Porsche 928 blanco. Sin embargo, su carrera se truncó trágicamente el 12 de agosto de 1982, cuando murió a los 23 años en un accidente automovilístico. Sánchez conducía su Porsche 928 en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, cuando chocó contra otros vehículos en la madrugada, perdiendo la vida de forma instantánea. Su muerte conmocionó al mundo del boxeo y dejó la pregunta de qué más podría haber logrado. Aproximadamente a las 3:30 horas de la madrugada, autoridades de la Policía Federal de Caminos arribaron al lugar del accidente, y lo que vieron parecía una escena macabra. Oscar Ringo Bonavena. Yo escucho en una radio, había un sereno que estaba ahí, escucho en la radio, mataron a Bonavena. ¿Viste? Cuando te quedás, dije, escuché mal. Me doy vuelta y veo que mi mamá se desmayó y se cayó al piso. Oscar Natalio Ringo Bonavena fue un boxeador argentino nacido el 25 de septiembre de 1942 en Buenos Aires y una de las figuras más carismáticas del peso pesado durante los años 1960 y 1970. Con un estilo agresivo y fuerte pegada, llegó a enfrentar a grandes como Joe Frazier y Muhammad Ali, quedando en la memoria del boxeo por su valentía y habilidad arriba del ring. Su récord profesional fue de 58 victorias, 9 derrotas y un empate con 44 knockouts. Después de vivir entre Argentina y Estados Unidos intentando relanzar su carrera, su vida terminó trágicamente el 22 de mayo de 1976, cuando fue asesinado a los 33 años en el estacionamiento del burdel Mustang Ranch en Reno, Nevada, tras una disputa con la gente vinculada al lugar. Fue disparado por un guardaespaldas y su muerte causó conmoción en el mundo del boxeo y en Argentina. Y bueno, quiso entrar por la fuerza
y ahí recibió el balazo que lo mató. El que mató a mi padre, Breiner, que cayó preso, no cayó, por lo de mi viejo le dieron 2 años, 1 año y medio. Wilfredo Benítez. Era igualmente reconocido por su asombrosa capacidad para leer los movimientos de un oponente incluso antes de que éste se comprometiera con ellos. Lo que distinguió a Benítez desde el principio fue lo joven que llegó a la cima. Wilfredo "El Radar" Benítez fue uno de los boxeadores más talentosos de Puerto Rico, pero su vida se transformó en una tragedia que pocos imaginaban. Tras años de recibir golpes en el ring, sufrió daño cerebral severo, diagnosticado como encefalopatía postraumática, una enfermedad degenerativa causada por las repetidas conmociones cerebrales que padeció durante su carrera. En 1976, con tan solo 17 años, Wilfredo Benítez hizo historia al convertirse en el campeón mundial más joven del boxeo al derrotar nada menos que a Antonio Cervantes. Desde finales de los años 80 empezó a mostrar problemas de memoria, dificultad para hablar y caminar, y con el tiempo quedó dependiente de cuidados constantes. En 1996 fue hallado inconsciente en su casa y llegó a pasar un tiempo en coma. Hoy en día usa silla de ruedas y no puede valerse por sí mismo debido al deterioro neurológico que le quitó casi todas sus funciones básicas. Familias, amigos y la comunidad han intentado ayudarlo, pero su vida después del boxeo ha sido una lucha diaria contra su propio cuerpo y su mente. Su condición es encefalopatía postraumática a causa del deporte y por ende eso ha traído otras consecuencias de enfermedades. Alexis Argüello. Había mejor condicionamiento, habían un boxeador más talentoso conectando combinaciones. Ahora, el día de hoy, se miran peleadores con 3 golpes, jab, recto y gancho. Alexis Argüello fue una figura legendaria del boxeo nicaragüense y un ícono deportivo de Latinoamérica, pero su vida después del ring se volvió dolorosa y polémica. A pesar de su éxito profesional, Argüello enfrentó una difícil transición tras el retiro, batallando con problemas personales, depresión y adicciones antes de dedicarse a la política en Nicaragua. La revista The Ring lo ubicó como el peso ligero junior número 1 de todos los tiempos. Y de una manera tan sólida que yo defendí en 23 ocasiones mis 3 títulos mundiales y nunca fallé. En 2008 fue elegido alcalde de Managua, pero su vida terminó de forma trágica la madrugada del 1 de julio de 2009. Fue encontrado muerto en su casa con una herida de bala, y las autoridades nicaragüenses señalaron que él mismo se dio un disparo en el pecho. Su muerte, ocurrida a los 57 años, generó conmoción y debates, con algunas voces familiares cuestionando la versión oficial y planteando teorías sobre circunstancias más complejas. Según la policía, él se quitó la vida con un disparo al corazón, pero las circunstancias fueron tan difíciles y todo tan sospechoso que hasta el día de hoy sus hijos siguen pidiendo que el cuerpo de su padre sea exhumado para poder investigar realmente qué fue lo que pasó. José Mantequilla Nápoles. Este cubano, quien fuera también después mexicano y que se convirtiera en una leyenda del boxeo a los 79 años de edad. José Ángel Mantequilla Nápoles fue un boxeador cubano-mexicano legendario, pero la historia de su vida después del ring fue dolorosa. Tras retirarse en 1975, la fortuna que acumuló con su carrera desapareció por malas decisiones económicas y problemas personales, incluyendo apuestas y alcohol, hasta llegar a vivir prácticamente en la miseria. En sus últimos años residió en una casa prestada en Ciudad Juárez porque él y su esposa no tenían propiedad propia ni dinero suficiente para sostenerse y dependían de una pensión mínima del Consejo Mundial de Boxeo y apoyos externos para sobrevivir. Y a su paso y tendía a ser bromista, Mantequilla también llegó a ser celoso de su vida privada. Los rumores decían que presumía de un closet envidiable con más de 500 trajes. El dinero que ganó lo invirtió al poner un bar en la colonia Doctores, pero al final casi todas sus ganancias se perdieron en apuestas en el Hipódromo de las Américas. Además de la precariedad económica, Nápoles luchó contra diabetes, demencia senil, Alzheimer y otras enfermedades, y enfrentó desnutrición y depresión en su vejez. Finalmente murió el 16 de agosto de 2019, a los 79 años, tras años de desgaste físico y financiero. Alejandro Cobrita González.
El mundo del boxeo está de luto tras la triste noticia de la muerte de Luis González Ochoa, hijo del exboxeador Alejandro La Cobrita González, que se informó a través de las redes sociales. Alejandro Martín La Cobrita González es un exboxeador mexicano nacido el 11 de agosto de 1973 en Guadalajara, Jalisco, conocido por sus títulos mundiales en pluma y ligero. A pesar de su fama, su vida personal ha sido marcada por tragedias profundas. El dolor más grande para él ha sido perder a 3 de sus hijos asesinados en distintos hechos violentos en Jalisco. Pues este no es el primer hijo de González que pierde la vida en circunstancias violentas, ya que en el 2016 su hijo Alejandro González Jr. fue asesinado en la colonia San Carlos, allá en Guadalajara. El primero fue Alejandro González Jr., también boxeador, quien fue ejecutado y hallado sin vida dentro de una camioneta en Guadalajara en diciembre de 2016. Luego, en junio de 2022, su hijo Jair González fue asesinado a tiros mientras cobraba una renta. Y en abril de 2023, su tercer hijo, Luis Fernando La Cobrita III, fue encontrado muerto con heridas de bala en una carretera de Zapopan. Me gustaban los desde joven, yo fui siempre interactivo desde morro, fui peleonero. Vivíamos en un barrio medio peligrosón. Estas pérdidas, además de la muerte de su esposa por enfermedad, han marcado profundamente la vida del exboxeador fuera del ring y ensombrecido gran parte de su historia personal. Esteban de Jesús. El boricua había dejado una gran mancha en el récord. Nadie le había podido ganar a Roberto Durán, excepto Esteban de Jesús. Esteban de Jesús fue un boxeador puertorriqueño talentoso cuya vida fuera del ring estuvo marcada por tragedias. En noviembre de 1980, tras una discusión de tráfico en San Juan, de Jesús disparó y mató a un joven de 17 años, Roberto Cintrón González, siendo condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. El 27 de noviembre de 1980, cuando él era aún un peleador profesional, ahora sí famoso en Puerto Rico, Jesús se vio involucrado en una disputa con un joven de solo 17 años. Esteban de Jesús ese día no pudo controlarse y terminó disparándole fatalmente. Mientras cumplía su condena en prisión, se volvió adicto a las drogas y compartió jeringas, y en 1985 se enteró de que su hermano, con quien compartió jeringas, había muerto de SIDA, dando él también positivo por VIH. Su salud se deterioró rápidamente y el gobernador de Puerto Rico conmutó su sentencia en 1989 para que pudiera recibir tratamiento fuera de la cárcel. Durante sus últimos días, su antiguo rival, Roberto Manos de Piedra Durán, lo visitó y lo abrazó, un gesto que conmovió al mundo en una época de fuerte estigma contra el VIH. Esteban de Jesús murió el 12 de mayo de 1989 a los 37 años. Lo vi flaquito y lo abracé y lo besé y me dolió. Y le dije que yo siempre lo voy a seguir queriendo. Carlos Monzón. Su retiro tenía el récord de 100 peleas como profesional, 87 ganadas, 9 empates y solo 3 derrotas, demostrando que había nacido para entrarse a puños con quien sea. Carlos Monzón fue uno de los boxeadores más legendarios de Argentina, campeón mundial de peso medio durante años. Sin embargo, su vida personal terminó en tragedia y violencia. El 14 de febrero de 1988, tras una fuerte discusión con su pareja, la modelo Alicia Muñiz, Monzón la golpeó, la estranguló y la lanzó desde el balcón de su casa en Mar del Plata, causándole la muerte. La justicia lo declaró culpable de homicidio y lo condenó a 11 años de prisión. El caso fue uno de los primeros feminicidios de alta repercusión mediática en Argentina. El 14 de febrero sigue el Día de los Enamorados de 1988. Se encontraban en una casa, pero en medio de ellos había alcohol, así que Carlos Monzón se encontraba ebrio. Como Monzón apenas tomaba licor, perdía el control. Mientras cumplía su condena, recibió permisos de salida transitoria. El 8 de enero de 1995, conduciendo a gran velocidad, unos 140 kilómetros por hora, al regresar a la cárcel, sufrió un accidente automovilístico fatal en Santa Rosa de Calchines, provincia de Santa Fe, muriendo en el acto a los 52 años. Paradójicamente, en la película que protagonizó con Susana Jiménez, su cónyuge termina quitándole la vida al Cholo, como se llamaba el personaje de Monzón.
Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Edwin Valero. Un hombre que tenía la más prometedora de las carreras, pero como lo mencioné en un principio, la bestia que tenía por dentro lo consumió. La desordenada vida, los vicios y el hostil temperamento que desarrollaba cuando tomaba. Edwin el Inca Valero fue un boxeador venezolano invicto con un récord impresionante, pero su vida fuera del ring terminó de forma estremecedora. El 18 de abril de 2010, tras una discusión con su esposa Jennifer Carolina Viera de Valero, de 24 años en un hotel de Valencia, Venezuela, Valero la apuñaló y mató, según informes oficiales y su propia confesión a la policía en el lugar. O sea, puño, la gente que pague un pay-per-view, un boxeo, una entrada, un ticket, que se vaya contento. Fue arrestado y llevado a una celda policial, pero el día siguiente, el 19 de abril de 2010, fue encontrado muerto, ya que se ahorcó con su propia ropa en su celda horas después de ser detenido. Luego de asesinar a su esposa, Valero se entregó a las autoridades, quienes inmediatamente lo apresaron. Durante la madrugada del domingo, el campeón mundial de peso ligero fue encontrado colgado en su celda con su propia ropa. La tragedia de Valero conmocionó al mundo del boxeo, transformando la historia de un campeón en un episodio oscuro y devastador. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Conoces algún boxeador cuya historia haya sido igual o incluso más trágica y no aparezca en esta lista? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Mojo Español.